Hola, mi nombre es Carlos Almonte, matrícula 1291531. En esta ocasión vamos a realizar dos ejercicios. El color blanco de fruta en las calabazas de verano es gobernado por un gen W mayúscula y las calabazas coloreadas por su alelo recesivo W minúscula. El color amarillo es gobernado independientemente por un gen hipostático G mayúscula y el verde por su alelo recesivo G minúscula. Cuando plantas híbridas se cruzan, la descendencia se expresa en la siguiente proporción: 12 blanca, 3 amarilla y 1 verde. Nuestra primera característica aquí en este ejercicio es el color de calabaza. Para nuestro segundo paso, es decir, nuestros alelos, tenemos aquí que la W grande tiene color blanco. Tenemos la W pequeña que es coloreada. Tenemos la G mayúscula que tiene amarillo. Y tenemos la G minúscula color verde. Vamos entonces a realizar los diferentes cruces. Aquí tenemos nuestros primeros genotipos de los progenitores. Vamos a realizar la técnica de bifurcación. Decimos que W grande se bifurca con G pequeña. Eso va a W grande, G pequeña. Tenemos aquí W pequeña se bifurca con la G pequeña, sería W pequeña, G pequeña. Pasamos entonces a bifurcar este lado. Decimos que W grande se bifurca con G grande y G pequeña. W grande sería G grande, W grande, G pequeña. Vamos entonces con W pequeña a hacer proceso de bifurcación con la grande, G y G pequeña. W pequeña, G grande, W pequeña, G pequeña. Vamos entonces a proceder a trabajar con el cuadro de Punnett. Pasamos nuestros gametos, decimos que W grande, la G pequeña, W pequeña, G pequeña. Decimos que W grande, G grande, W grande, G pequeña, W pequeña, G grande, W pequeña y G pequeña. Hacemos nuestro cruce, decimos que W grande, G grande, G pequeña. W grande, tenemos aquí W grande, G pequeña, G pequeña. Tenemos W grande, W pequeña, G grande, G pequeña. W grande, W pequeña, G pequeña, G pequeña. Tenemos aquí W grande, W pequeña, tenemos G grande, G pequeña. Tenemos aquí W grande, W pequeña, tenemos G pequeña, G pequeña. W pequeña, W pequeña, G grande, G pequeña. W pequeña, W pequeña, G pequeña, G pequeña. Entonces, vamos a sacar nuestra proporción genotípica. Vamos a decir que tenemos aquí una de 8, W grande, G grande, G pequeña. Vamos a decir que tenemos 2 de 8, W grande, W pequeña, G grande y G pequeña. Esta
y esta. Decimos entonces que tenemos 2 de 8, W grande, W pequeña, G pequeña, G pequeña. Aquí está. ¿Pa? Entonces tenemos aquí una de 8, W grande, grande, G pequeña, G pequeña. Tenemos entonces una de 8, W pequeña, G grande, G pequeña. Y tenemos una de 8, W pequeña, G pequeña, G pequeña. Hacemos nuestra, tenemos 8. Nuestra proporción fenotípica de este ejercicio sería la siguiente. Tenemos aquí 1, 2, ya van 3, aquí van 4, serían 6 y aquí tenemos 6. 6 de 8 pertenecen al color blanco. Tenemos entonces una de 8 color amarillo y una de 8 color verde. Continuamos con el segundo ejercicio y vamos a sacar nuestra bifurcación. Decimos entonces W grande se bifurca con la G grande. Decimos que W grande, G grande. Bifurcamos la W pequeña con la G grande. Decimos entonces W pequeña, G grande. Bifurcamos a esta W pequeña que tiene una G minúscula, W pequeña, G pequeña. Vamos entonces a pasar nuestros gametos. Decimos W grande con la G grande, tenemos W pequeña, G grande. Y tenemos entonces W pequeña, G pequeña. Decimos W grande, W pequeña, G grande, G pequeña. Y tenemos entonces W pequeña, G grande, G pequeña. Nuestra proporción genotípica sería entonces que una de 2 es W grande, W pequeña, G grande, G pequeña. Y una de 2 sería W pequeña, G grande, G pequeña. Para entonces nuestra proporción fenotípica sería entonces que una de 2 serían color blanco. Y tenemos que una de 2 es color amarillo. Pasamos entonces a nuestra tercer ejercicio. Hacemos nuestro proceso de bifurcación. W grande se bifurca con G pequeña. W grande, G pequeña. Nuestra W pequeña se bifurca con G, eso es igual a W pequeña, G pequeña. Hacemos entonces de este lado nuestro proceso de bifurcación. Decimos que W grande se bifurca con G pequeña. Decimos que W grande, la G pequeña, tenemos la W pequeña, bifurcación con G, eso va a ser a W pequeña con G pequeña. Pasamos entonces nuestros gametos a nuestro cuadro de Punnett. W grande, G pequeña, W pequeña, G pequeña, W grande, G pequeña,
W pequeña con G pequeña. Hacemos nuestro cruce, decimos que W grande, G pequeña, W grande, W pequeña, G pequeña, W grande, W pequeña por W grande, W pequeña, G pequeña. Tenemos aquí W pequeña, W grande, tenemos aquí W grande, W pequeña, G pequeña. Por cuestión de espacio, voy a hacer aquí abajo la proporción genotípica. Podemos decir que tenemos 1 de 4, W grande, G pequeña. Tenemos 2 de 4, W grande, W pequeña, G pequeña. Y tenemos una de 4, W grande, W pequeña, G grande y G pequeña. Entonces nuestra proporción fenotípica sería la siguiente. 3 de 4 serían color blanco, y tenemos entonces una de 4 de color verde. Pasamos con nuestro cuarto ejercicio. Decimos que la bifurcación de W grande se bifurca con la G grande y también G pequeña. Sería W grande, G grande, W grande, G pequeña. Hacemos bifurcación con W pequeña, bifurcamos G grande, W pequeña, G grande. W pequeña con la G pequeña sería W pequeña y G pequeña. Hacemos nuestra bifurcación con W pequeña, se bifurca con la G grande y la G pequeña. W pequeña, G grande, W pequeña y W pequeña y G pequeña. Vamos entonces a pasar nuestros gametos a nuestro cuadro de Punnett y decimos que W grande, G grande, W grande, G pequeña. Tenemos W pequeña, G grande, W pequeña, G pequeña. Tenemos W pequeña, G grande, tenemos W pequeña, G pequeña. Continuamos entonces, decimos que W grande, W pequeña, G grande, W grande, W pequeña, G grande, G pequeña. Tenemos aquí W grande, W pequeña, G grande, G pequeña. Tenemos W grande, W pequeña. Tenemos aquí G pequeña, G pequeña. Tenemos W pequeña, G grande y G grande. Tenemos W pequeña, G grande, G pequeña. Tenemos W pequeña, G grande, G pequeña. Tenemos W pequeña,
G pequeña, G pequeña. Nuestra proporción genotípica sería la siguiente. Podemos decir que una de 8, W grande, W pequeña, G grande, G grande. Tenemos entonces 2 de 8, W grande, W pequeña, G grande, G pequeña. Tenemos entonces 1 de 8, W pequeño, G grande, G grande. También tenemos 2 de 8, W pequeño, G grande, G pequeña. Tenemos entonces 1 de 8, W grande, W pequeña, G pequeña, G pequeña. Tenemos entonces 1 de 8, W pequeño, G pequeño, G pequeño. 3, 4 y 4, 8. Nuestra proporción fenotípica sería la siguiente. Tenemos aquí 1, 3, 4. 4 de 8, color blanco. Tenemos entonces 3 de 8, color amarillo. Y tenemos 1 de 8, color verde. Pasamos a la parte B, el último ejercicio, y es el siguiente. Si dos plantas se cruzan produciendo descendencia, un medio amarillo y un medio verde, ¿cuáles serían los genotipos y los fenotipos de los progenitores? Nuestros progenitores serían los siguientes. W pequeña, G grande, G pequeña por W pequeña, G pequeña, G pequeña. Hacemos entonces nuestra bifurcación y decimos entonces que W pequeña se bifurca con la G grande, pequeña, grande. Aquí tenemos entonces la G pequeña, W pequeña, G pequeña. En este caso sería W pequeña se bifurca con la G pequeña, W pequeña y G pequeña. Pasamos nuestros gametos, ¿verdad? Decimos que esto de aquí, W pequeña, tenemos la G grande. Tenemos aquí entonces que W pequeña, G pequeña. Y tenemos aquí W pequeña, G pequeña. Y vamos a hacer nuestro cruce. Sería W pequeña, G grande, G pequeña. W pequeña, G pequeña, G pequeña. Entonces nuestra proporción genotípica sería la siguiente. 1 de 2 sería W pequeña, G grande, G pequeña. Y 1 de 2, W pequeña, G pequeña, G pequeña. Sería entonces nuestra proporción fenotípica que 1 de 2 va a ser del color amarillo. Y 1 de 2 sería del color verde. Muchas gracias.